llama si hace frío. De la vida yo me río porque es corta y grata. No uso saco ni corbata, ni me gusta el protocolo. Estoy en buena compañía, pero sé cuidarme solo. Si tengo vergüenza me sube el color rojo, aunque yo ya no me mojo. Si me ataca algún miedo no profeso ningún credo, ni me creo ningún macho. Alcohólico no soy, pero a veces me emborracho. Tengo un diente postizo, simultáneos improviso. Y aunque a veces lucho, no me complico mucho. No me estanco, el que quiera celeste, que mezcla azul y blanco. La filantropía no está entre mis aficiones. Tengo varias adicciones y me hago cargo. No acepto, sin embargo, si intentan adoctrinarme. Yo quiero elegir con qué veneno envenenarme. Las cápsulas solidificadas de nuestra separación del todo no nos permiten ver las cosas como son. Ya sea un pájaro, el otro, ya sea el remedio que nos propone a un trastorno o a una enfermedad. Y hacemos aún más cápsulas. Clasificamos pájaros, enfermedades, tenemos prejuicios sobre personas. En lugar de ver la asignatura del pájaro, el glifo de la cura en el síntoma, el jeroglifo del alma de un ser humano y la esencia de todo ser humano, ya no sabemos leer el Liber Mundi. Hemos reunido los niños por edad y los encerramos en aulas. Hemos agrupado a los ancianos y los aprisionamos en la asepsia terminal. Hemos apartado a mendigos, locos. Etiquetamos los fuera de norma y medicalizamos si hace falta psiquiátricamente. Encerramos, condenamos a muerte incluso a los fuera de la ley. Propiedad privada, campos de internamiento, fronteras duras, Babilonias que fascinan, mares de plástico, cielos surcados de queroseno y más. La Tierra está convertida en un vertedero, pero antes de evidenciarse la contaminación global y el cambio climático, el hombre moderno no se ha cuestionado su modelo. Sus criterios son ya dementes y se felicita de sus logros. ¿A quién confiaría su tarea tan inteligente? Los infiernos del ego sofocan hogares y la ecpirosis del orgullo es devastadora. La raíz de todo mal, enfermedad, desequilibrio, se sigue llamando pecado original. Pero ya se nos dio en las Escrituras un remedio siempre original. Veamos, recordamos qué pasó con Adán, varón, y la varona, su varona Isha. Adán no discernió, quedó dominado por Isha, el polo femenino, hoy diríamos inconsciente. En lugar de hacer el trabajo interior, de penetrar el inconsciente, de dominar nuestros animales salvajes, hemos quedado dominados por las energías bestiales que se pueden agrupar y se han agrupado así en la tradición como bajo el gozo, la posesión o el poder. Al estilo de San Agustín, libido se entiende, libido siendi y libido dominandi. En lugar de reconducir todas estas energías a Dios. Este es el remedio siempre original. Es muy difícil poner título porque en realidad siempre estamos hablando de todo y del todo. Y se está apuntando a ese punto de unión original y se está proponiendo el engrudo que reúne las partes fragmentadas, separadas, fuera de ese punto de unión original. Y es que cuando se oye hablar en general de política o de educación o de sociedad o de medicina o de psicología, también de espiritualidad y de uno mismo igualmente, es tan desde dentro de lo que hemos estado hablando, ¿no? Proponiendo un nombre, el que usaban los cabalistas, el de Clifford, ¿no? El de esas conchas, todas esas cubiertas dentro de las que razonamos sin ver ya, sin tener ya un paso y un vínculo con lo real, pues es muy obvio que cuando ya se está
hablando fuera de ese punto de unión, ya es demasiado tarde porque se ha dado un paso en la mentira, se ha dado un paso en la falsedad y no hay solución posible sin salirse de esas cáscaras, de esas cabañas de la razón, como se les quiera llamar, y eso es a lo que apuntamos. Y por salirse también de ese rocío de un falso cielo, que son las nubes de pensamiento colectivo, que también alimentamos de vuelta por una condensación de unos pensamientos que de alguna manera y actos que en su carga se van transmitiendo transgeneracionalmente, pero que actualizamos y encarnamos por nosotros mismos como una opacidad, ¿no? Como una fuerza oscura o como un rocío pero contaminante sobre la tierra. Pero para salirse no es por un esfuerzo meramente humano ni razonante, es una entrega. Y es una entrega, yo le digo, de las llaves. Si estamos encerrados en algo, debemos entregar las llaves, ¿vale? Antes de ver que ni siquiera existe ese encierro, hay un paso antes de esto, y es, pues entrego las llaves al Señor del alma. Ese Señor del alma, me gusta llamarlo así porque es muy significativo. Estamos hablando del alma y estamos hablando de su Señor, de su verdadero dueño. Y en la tradición cristiana podemos ponerle un nombre, el Cristo. En cualquier caso, hay un modo de pensar y de actuar desde el punto de unión, ¿vale? Antes, salvando todas las construcciones que desplegamos después. Y este Cristo es el conductor de las almas, el Señor, el conductor de las almas, psicopompo. Es el intercesor, también se le ha llamado así, el Paráclito, efectivamente el Espíritu Santo, pero a fin de cuentas son todo una persona una, ¿no? Igualmente podemos hablar del intercesor como María, vamos a decirlo tontamente, como si fuera por otra energía, ¿no? que es más lunar. En fin, interpuesto a esta figura del conductor de almas, del intercesor, el que puede verdaderamente liberarnos, está el que yo le pongo un nombre contrapuesto, el que se interpone, y le llamo el interventor, que es aquel constructor como Caín, como la raza de Caín, que cuidado, somos todos de esa raza, es decir, que todos tenemos un componente en nuestra energía hasta que lo transmutamos, que tiene que ver con la energía de Caín, y es la que hace los ladrillos, las cubiertas, la producción, la fabricación, la manipulación, los intermediarios, las instituciones, etcétera, etcétera. Es el interventor y el interpositor, el que se interpone, es el ladrón de las llaves. Es el que participa de esa figura que los juanitas han llamado el anticristo. Y está en todos los que niegan el alma y la conducen a la muerte, en vez de conducirla a la vida, con V mayúscula, en esa porción de eternidad de nuestra alma. Hay negadores activos y negadores pasivos, pero igualmente introduce la muerte. Sanar es comprender este metaproceso de la salud, del cual hablamos todo el tiempo en nuestros vídeos, y que no es una filosofía, es verdaderamente una encarnación, una filosofía vivida, y más que eso. Y nuestra propuesta es muy concreta al respecto, está fuera del discurso realmente. La palabra viene después, pero es una palabra, eso sí, que va conectada con esa experiencia real, y entonces es una palabra que puede vitalizar, por lo menos inspirar, y eso esperamos. Sanar, como decía, en realidad es tener en cuenta, no puede ser de otra manera, es tener en cuenta el metaproceso de la salud para la humanidad con H mayúscula. Porque una enfermedad es imposible no sentirlo así a partir de un punto
no es solo algo individual, algo que acontece dentro de un cuerpo, de mi cuerpo, de su cuerpo o de su psique. Verdaderamente, en ningún momento del proceso es algo personal, individual, separado del resto. Ni en su causa y gestación, ni en su aparición y desarrollo, ni en su muerte o curación. Nos concierne siempre a todos. ¿Un solo cáncer? Que es una palabra que finalmente no quiere decir nada, lo reconocen los propios algunos, en todo caso, algunos médicos, incluso alguno sabio lleva a decir que es solo una opinión decir cáncer. Pero bueno, un solo cáncer de una sola persona debe interrogarnos a todos y sobre todo con ponerle una etiqueta, la que sea, con proponer un tratamiento de laboratorio y olvidarlo finalmente en un ataúd. No estamos enfrentando la realidad, nuestra propia responsabilidad, que está de este modo llamando a nuestras puertas, a las puertas de cada cual. Y bueno, ahí está, el intercesor. No es que, ostras, yo es que no me siento capaz, no tengo fuerzas para eso. Es que no se trata de unas fuerzas personales, se trata de esta entrega. Y no se necesita ni ser listo, ni estar purificado, ni ser espiritual o no, o sea, nada de eso. Este intercesor no se ocupa de los cuerpos, de hecho. Por tanto, puede actuar en vida, pero también a la muerte de un cuerpo. Y eso, de hecho, lo comprendí cuando leí el libro tibetano de los muertos, que siempre recomendaré a cualquiera que se interese por el misterio de la vida y de la muerte. Yogas solo son maneras de pasar la vida de forma que uno no se pierda más de la cuenta, es decir, que no pierda el alma, manteniendo un vínculo con el espíritu, con la vida real. No es una filosofía, ni política, ni medicina, ni ciencia, ninguna que no sea la filosofía, la política, la medicina, la ciencia. No importa el grado de percepción de este vínculo, cada cual a su nivel puede mantenerlo de distintas formas, se sienta preso o liberado, unido, fundido o separado. Es dedicarle parte de nuestra vida y persona a lo eterno, a lo gratuito, al ser puro, hasta ver que no hay tal nuestra ni persona real. Todo lo demás, informado y sostenido por lo primero, sea secundario, hasta verse que es humo, que no había alternativa real, no había dos, ni tan solo uno. Entonces, no había unos seres queridos de los que me separara la muerte, no había unos placeres que me llevarán al sufrimiento finalmente, no había una buena conducta que me procuraría la paz definitiva, pues no había elección por no haber siquiera mi yo, ni nada que vaya a misa. Pero mientras no lo veo, es mejor que me ponga gafas y juegue mis mejores bazas para no preocuparme por lo mortal, para bajar el volumen de la importancia personal y cantar la esencia. No les bastó la seguridad, que inventaron la prevención. No les bastó la cruz, que bendijeron el trabajo común. No les bastó el control de la mente, que programaron la máquina omnisciente de una ciencia, que es ignorancia total. Todos somos puentes y alas que casan el arriba y el abajo. Un gancho cuando nos acallamos. Pero el matrimonio es directamente consumido en la sustancia pura, madre de toda combinación. Sueño de agua y firme, aire y llama, dentro de lo que somos. Espacio sin superficie ni centro, direcciones de opuestos, el gran reposo del cero. El poeta llora la nostalgia de la nada, pero aún no se atreve a soltar página, como el monje o el yogi, con la identidad en blanco y el corazón ya en cenizas para el vuelo sobrehumano. Pero los muros y las escalas se derrumban
virtud y vicio, sabios y necios, asambleas por Zoom y don cualquiera por gurú, ni últimos ni primeros en el nuevo orden. Luego, ¿cabe hacerle ascos a lo inexistente y condenar o purificar lo solo e intacto? Qué difícil el filo de la diferencia y lo uno, o al revés, qué simple e ineludible extensión, por darle nombre infinito. Qué difíciles tiempos en que somos todos llamados al gran regreso. O al revés, qué cósmica palanca, qué supremo rocío, qué festival de muerte y cataclismos de vida. Todo esto hemos convocado para el fin de esta gran nada. They're going to be malevolent people, bad people in it, and people with good intentions too? No? No institution is good for no human being. Okay. Institution in the bottom is controlled by corporations. And corporations are controlled by greedy people. They don't have no intentions of being a human or respect any human race. They just want one thing, and that's all, control. So how do you feel about the state of the world now, 2022? I feel sorry for the state of the world because all these corporations are running the way things are, and they have trillions and billions of dollars because they made it. But still, they want more and more. It's like a big hole in the center of their heart that was out no end. You cannot pray, so says Dr. Fauci and his colleagues and whoever. Antichrist, they call it. No soy mucho de datos, pero este me parece impresionante. 23% de los niños en Estados Unidos ingieren psicotrópicos y 1 de cada 3 personas en Europa toman ansiolíticos. No son datos que nos puedan extrañar, pero verdaderamente al escucharlo es reactiva, ¿no?, la alerta. Desde luego hay datos de los que no hablan, pero que son un hecho, que tal vez el 99% de las personas mayores en residencia, sobre todo, ya por sistema, por supuesto están bajo alguna droga, alguna medicina alopática, pero casi por sistema también se les da o bien para dormir o para calmar una pequeña crisis, una pequeña expresión de vida, más bien en muchas ocasiones, expresión de vida, eso sí, en un cuerpo decadente y una psique un poco deteriorada, son inyectados rápidamente de algún sedante, narcótico, antipsicótico o terminales también, muchas veces de manera, protocolaria, preventiva, sistemática y no precisamente necesaria. Es más, en cuanto al tránsito, se ha normalizado la anulación prácticamente de la persona con la intención supuesta de no sufrir, pero es que ahora directamente se habla de no enterarse. Además, que a menos que la persona lo desee expresamente, claro está, pero es que el organismo no solo lo tiene previsto, sino que nos tiene preparado algo que ayuda en este sentido y que, que se puede observar en muchas personas, una especie, por ejemplo, de estado de gracia y precisamente de paz y de trascendencia del sufrimiento en que se puede entrar en un momento cercano a la muerte. En todo caso, como lo he hablado en una traducción de una interesantísima entrevista a un médico de Marsella que se ha ocupado durante décadas de los terminales,
está claro que las nuevas generaciones están pidiendo esto, y muchísimas veces, como es la experiencia que nos cuenta este señor, las personas mayores a veces lo piden porque sus hijos no quieren verla sufrir, ni siquiera es por expreso deseo de la persona interesada. Y desde luego está siendo la cultura, y me parece grave no enterarse del momento, de uno de los, bueno, tal vez el momento más importante de la vida, que es abandonar nuestro cuerpo. Tenemos la energía completamente enmarcada. Pero ¿qué es la energía? Se oye mucho esta palabra, y en terapia también se habla de terapia energética, pero ¿qué quiere decir? ¿Qué quieren decir las personas con esta palabra? Porque desde luego no es el mismo significado para un científico que para un yogi, por ejemplo. Y bueno, incluso estábamos hablando de los menores, está cada vez más, es muy visible en el lenguaje propagandístico, los gobiernos hablando de sus hijos, es decir, que por encima de papá y mamá van a estar los gobiernos u otros entes institucionales y sus tomando las decisiones sobre los pequeños cuerpos o las pequeñas psiques, por supuesto, de estos menores o seres dependientes. De todas maneras, si lo pensamos de manera general, la mayoría de las personas funcionan con energía parásito. Es decir, y eso es de lo que realmente quiero hablar, que no parten del centro de su ser, no conocen o tienen obturada esa fuente directa, ese acceso a la energía con I mayúscula y sus subdivisiones, pero que no tienen nada que ver con esas energías parásitos que están activadas y puestas al servicio de entidades valoradas según nuestras creencias raíz y nuestros condicionamientos, y después delegadas a instituciones o intermediarios, ellos mismos parásitos, y que
Eso hace que nuestro trabajo no sea un trabajo real generado desde nuestro centro y que nos chupa una energía y que nos conduce a la enfermedad y muchas veces a la muerte, que nuestro criterio no sea el criterio real que proviene de nuestro centro, sino formado, ¿no?, de manera parasitaria, tomado de opiniones aquí y allá y de promedios y de ideas del momento, que el amor no sea emanado del centro, que la vida sea enfrascada, taponada, que nuestras energías sean desviadas hasta la perversión y psicopatía, hasta el agotamiento y la muerte en vida, hacia toda clase de trastorno, de desorden mental y celular, y tratados estos trastornos por una medicina ella misma trastornada, en caos o demente. Y es que cuando el condicionamiento es materialista, la tasa de parasitaje y de artificio son enormes. Así que, son puestos en sus falsos trabajos, o bien en ideales, y extraída de estimulantes de cualquier clase, exteriores a uno mismo, en fin, que puede ser las ideas de otro y puede ser incluso el cuerpo de otro. La ciencia de vida, en todo caso, nos devuelve a esa toma de energía real que nos va a conducir de manera súbita o progresiva, activando un desarrollo natural o siguiendo un desarrollo natural, nos va a devolver a una vida real, sana, y a un acceso a la fuente directo, con todas sus consecuencias a todo nivel de pensamiento, de acción, etcétera. Hay que saber que cuando muchas personas hablan hoy día de ese cuerpo que yo decido que es mío, muchas veces no sé muy bien a qué cuerpo se refieren ni cuál es ese yo que dice mi cuerpo, porque no es lo mismo hablar de un cuerpo en un sentido materialista, por ejemplo, que tener verdaderamente noticia del cuerpo raíz, de la inteligencia natural y divina que lo anima, y que muchas veces su acción, su sabiduría actuante a través suyo es completamente obturado, etcétera. Las sanaciones crísticas de los evangelios, todas ellas nos revelan un variado espectro de disfunciones, enfermedad o muerte a raíz de una sola causa, sin embargo, ya sea parálisis, hemorragia, ceguera, espaldas curvadas, manos secas, todo muestra la esterilidad y muerte debidas a una desviación, la de la energía primera de vida, una interrupción de la savia espiritual y ese inaceptable prescindir de hacer germinar la simiente divina de nuestras células en toda vida encarnada. Aquí tenemos a Ma Durga, también llamada Parvati, como diosa de la montaña. Ella es la Shakti, ella es el poder real, es el poder femenino, despierto, la emanación divina, la inteligencia constructora en la manifestación, esa emanación de la primera división macho-hembra en la manifestación, porque para que tenga lugar en la creación tiene que haber ese dualismo, ese funcionamiento por contraste, y la primera división, como lo vimos en otro vídeo, es la de macho-hembra. Aquí tenemos Durga. Nuestros genes, nuestros condicionamientos nos han hecho nacer biológicamente varón-hembra, también psíquicamente hacernos sentir más así o más así, en todo un espectro, en todo caso, muy amplio. Y a veces muy sutil, a veces menos, fisiológica o psíquicamente, que se mueve entre estos dos polos. Y ese condicionamiento también nos ha podido hacer sentir, desplazarnos, quiero decir, en ese espectro, movernos, o confundir, o invertir, etcétera. Pero hay que saber que fundamentalmente somos un ser andrógino y que finalmente todo ser humano debe retornar a esa pureza del simplemente ser,
y que en ese ser somos un antropos gigantesco. Somos, como se ha llamado en algunas tradiciones espirituales, el megántropo cósmico. Somos ese ser divino, todopoderoso. ¿Por qué todopoderoso? Porque entregado al poder supremo, no todopoderoso como un organismo cuerpo-mente. Entonces, si dejamos de limitarnos mentalmente, si dejamos de empequeñecernos, de identificar nuestra conciencia con ese organismo y ese funcionamiento cuerpo-mente, podemos descubrir que en el gran ser somos verdaderamente ilimitados. No somos ese pequeño contrario de otra mitad. Nos hemos reunido a través de un yoga, a través de la ciencia de vida, de un arte de vivir. Nos reunimos nuestra alma con el espíritu infinito. Om Dum Durgaye Namaha. Mahadevi, ese poder femenino despierto, está enraizado en el amor y solo puede ser así. Y está comprometido con la verdad. Y sus armas son solo divinas. Esas armas que son esos atributos simbolizados en esos objetos que portan sus diversos brazos del lado izquierdo y del lado derecho. La discriminación, esa espada de la discriminación, esa maza de la lealtad, ese disco luminoso de rectitud, ese valor, esa energía, ese amor, representado por el loto. Y bueno, finalmente son estos atributos regalos de los demás dioses. El que pierde tiempo siempre en lucirse, eclipsa al sol. El que pierde tiempo siempre en lamentarse, eclipsa la luna. Pero el que se pierde a sí mismo, supera toda gravitación, y si hace del par refulgencia una, descansará más allá de la creación. En este mundo del artificio solidificado en el que vivimos, el control de los estados y del intervencionismo de sus instituciones no solo corre el peligro en esa apropiación, no solo corre en peligro los niños. En cierto modo son más vulnerables los niños, pero en cierto modo lo son mucho más los mayores. Para empezar, porque son masivamente rechazados, cuando ya solo se ven como una carga, pues ahí está el peligro, ¿no? De que se normalice actuaciones como son, de un cuidado que es aséptico, que es institucional e industrial, ¿no? Del cuidado y de la cura también de nuestras personas mayores, pues evidentemente se tiende, primero con hipocresía, pero segundo por segunda naturaleza ya, por una normalización muy muy asentada y transmitida, que va a ser transmitida de generación en generación, en que ya no se cuestione y no se dé vuelta atrás, ¿no? Salvo, como siempre, excepción a la regla, salvo casos en que estuviera verdaderamente muy justificado, porque hay personas totalmente abandonadas y que no tendrían a quien poderles cuidar. Pero de otro modo están más en peligro en esa normalización, porque los niños, aunque entren dentro de un sistema, sean metidos dentro de un sistema en el que algo fundamentalmente está desnaturalizado, está normalizado solamente dentro de un encapsulamiento y de una construcción artificiosa, pueden tal vez en su vida poder despertar, aunque sea también teniendo traumas, pero poder salirse, porque hay algo superior a nuestro condicionamiento sin duda, y poder salirse de esa mentira. El tema es que frente a la normalización sistémica
o lo que está tildado de alternativo suele representar verdaderamente para la mayoría de la gente o bien una amenaza o bien generar muchos prejuicios, normalmente negativos, e incluso ser activamente perseguido, ¿no? Entonces, cuando es introducida alguna sospecha, o bien prejuiciosa o bien animada, ¿no? Generada por alguien que tenga alguna animadversión hacia una persona y una situación en particular, eso va a casi ya sistemáticamente a generar un tipo de persecución que a mi modo de ver ha ya sobrepasado todo el límite de humanidad, de ética y de auténtica moral. Una cosa es la prudencia de una vigilancia, pero otra muy distinta, la arrogancia e incluso la violencia intrínseca al control, y se quiere hacer pasar una cosa por la otra. Realmente se ha normalizado un control institucional que no es mera vigilancia, protección o asistencia o esas palabras que encubren ese control, lo cual implica querer hacer encajar y forzar para ello exteriormente la configuración de una idea mental, de un pensamiento, un objetivo racionales en base a alguna creencia o consenso. Con lo cual es muy fácil que en base a este control se es puesto bajo sospecha por sistema y condenado incluso por esas creencias y consensos. Simplemente pedir ayuda a los servicios sociales puede llamar paradójicamente a la sospecha, y si además hay algún elemento, algún agente que quiera generar esa sospecha, pues obviamente se le atiza, pues por ejemplo por parte de exparejas celosas, enemigos en el orden social, etcétera. Y podemos poner un caso que me viene en mente de una mujer que le fue retirada la custodia de su pequeñita por ser atizada esa sospecha por una expareja, y en base, funcionando el prejuicio sobre todo en base a que su ocupación es la de magnetizadora, así se dice por lo menos en francés, no sé aquí, es un tipo de terapia energética, y entonces se ve muy claramente cómo se tiende a querer reunir en realidad pruebas para una condena antes que observar, tratar de aclarar neutralmente un caso, y de todas maneras actúa la racionalización de la preventividad y se les retira violenta, introduciéndose en el domicilio de la persona, arrancando de sus brazos a su pequeño, y preventivamente se le retira la custodia, y vete después a tener que demostrar tu inocencia y lo que vas a tardar en recuperar la compañía, la presencia simplemente de tu hija, porque bueno, ya va a entrar una serie de trámites, ¿no?, que pueden alargarse muchísimo en el tiempo y que pueden quedar geográficamente también, ¿no?, que puedes quedar geográficamente bastante separado de tu hijo. Es solo un ejemplo, pero hay muchos casos. La verdad es que acabo ahora mismo de retratar, según me estoy oyendo, precisamente el tema de una novela fantástica, una de las mejores novelas del siglo XX, L'Étranger de Albert Camus. Y es que hace poco volvimos a ver una película igual de fantástica y fielísima a la novela, que es la de Visconti. Es que el protagonista de esta novela es condenado a muerte, no por cometer un crimen, sino por parecer un criminal. A ojos de la sociedad, lo que importa es el parecer y no el ser, y en ningún momento se interesa al tribunal que le juzga y que representa a la sociedad, en ningún momento se interesa evidentemente por el ser, y cuanto espera es a un buen parecer, acorde a la norma, acorde al consenso. Y esto es lo que no puede ofrecer una persona que simplemente es quien es y le importa la verdad, pero no como un concepto filosófico, sino
esa relación directa entre el pensamiento y la palabra, para empezar, y esa realidad en la inmediatez. Lo que se plantea con Meursault, el protagonista en esta novela, y su tipo de ateísmo, y bueno, el existencialismo en general que planteaba Camus, es muy interesante porque en verdad recuerda mucho a lo que en la espiritualidad se ha llamado tradicionalmente, en su vivencia, la vía directa, Advaita, la no dualidad, como se dice, se oye más hablar de ello en la actualidad. ¿Por qué? Porque finalmente se trata de vivir la vida directamente en esa inmediatez en la que no hay interposición mental. Y si nos fijamos bien, el Dios que se rechaza aquí, esta forma de ateísmo, es el de la religión moral, es el de la excusa para no vivir, es el que antepone una felicidad más allá de esta existencia en brazos de un Dios que nos fuera exterior y que fuera otro que la vida misma y que nos aleja del instante pleno y aquí y ahora. Entonces, en un acercamiento real al espíritu, desde luego es así. En cualquier caso, bueno, ya lo veremos más en el próximo vídeo, pero a esta vía directa, que tradicionalmente también en la alquimia se llamaba la vía seca, aparentemente solo se opone una vía húmeda, más larga, en la que entra en juego lo que llamamos la mediación o la intercesión. Pero cuidado, no se oponen realmente estas dos vías, porque desde lo absoluto esta diferencia es ridícula, es como un acercamiento positivo o negativo, ¿no?, a Dios. Y no hay que entender, porque nosotros hablamos más de la intercesión o de esa mediación, no hay que entenderla como precisamente un falso intermediario, como queda retratado en esta película, un cura moral, un abogado legal, un amigo que mienta para salvarte, unas palabras hipócritas que uno diga para defenderse en un tribunal. Esa sería una falsa mediación. Cuando hablamos de intercesión, hablamos de una intercesión trascendente, que es la del mensajero de verdad. Podríamos llamarlo así. Y este es el yoga del que hablamos siempre desde este lugar. La vida nos presenta la ocasión para muchos yogas diferentes. Puede ser un yoga de algún tipo de silencio, puede ser el yoga de un retiro del mundo, puede ser un yoga de la abnegación. En fin, toda clase de oportunidades para distintos yogas, y lo que va a hacer que no deje de ser un yoga, porque no importa tanto la tarea en cuestión, la oportunidad en cuestión, sino la manera en que lo vamos a enfocar. Pienso que se puede resumir en dos cosas para que permanezca siendo un yoga. No tener ningún interés personal, pienso que esto de partida, y en curso tratar de que no haya de limar o de hacer desaparecer el interventor, ¿no?, la intervención egoísta. Pues abriendo el apartado sobrenatural, como suelo hacer, y es que no puedo no hacerlo, hablando aquí de nuestros mayores y de mi aventura particular, y también porque he sacado el tema en estos vídeos, y siempre lo voy sacando, del nivel del ángel. Y pensando en este tipo de casos a los que he aludido, u otro tipo de situaciones en la vida, ayuda no se tiene en estas cosas. Ya en general no se suele tener, pero es que en algunas cosas, si falla la familia, por ejemplo, a poco que falle algo así, pues ayuda no se tiene, y no se te ocurra pedirlo, porque entonces te esperan acechando los buitres de toda clase,
del control, como hemos hablado, la persecución o simplemente el negocio. Así que es cuando, en tal tipo de situaciones, cuando más se evidencia que, bueno, puede uno contar con la ayuda de alguna persona que yo llamo ángel, pero si no, es cuando puede aparecer y bueno, se evidencia que la sola verdadera ayuda es de orden sobrenatural y uno puede captarla. Y bueno, de todas maneras, las personas ángel, como las llamo, bueno, son vehículo de esta. ¿Por qué? Porque simplemente su corazón alberga el suficiente amor depurado para poder servir de vehículo. Pero ahora vamos a referirnos estrictamente a la ayuda de orden sobrenatural, y como se lee en los Salmos, aquello de el solo refugio, mi solo escudo, mi sola fortaleza, baluarte, etc. El solo sí, llámesele Virgen, llámesele Cristo, llámesele Guía Celeste, llámesele Dios, efectivamente es el solo guardián, es el solo, porque es el solo, es el todo, y en realidad es el uno, es lo solo que hay. Y sobre el tema de esta ayuda sobrenatural, que enseguida suena muchas como, claro, es que en situaciones difíciles, pues claro, mira, uno no se vuelca a creer en cosas, ¿no?, para consolarse, y precisamente es todo lo contrario, porque es lo solo real. Así que es justo al contrario de pensar que puede ser un consuelo imaginado de pobres infelices sin más recurso que inventarse una ayuda invisible, puesto que, repito, es lo solo real. Y que es importante repetir que en la intercesión no es necesario haber tenido noticia de este fenómeno antes, ni tener devoción a la Virgen o al Cristo o a algún santo, ni ser beato, ni haber tenido nunca anteriormente una experiencia o una meditación ni siquiera sobre ello. Es simplemente necesaria la quietud, la petición de un corazón dolido, ardiente, la sintonía a veces con un asunto, ¿no? Por ejemplo, en la intercesión de un santo, ¿no?, en que va a haber mayor sintonía por lo que el tipo de situación en el que uno está pasando, el tipo de demanda que tiene en su corazón, y también incluso la época del año, refiriéndose al santoral, ¿no? Pues resulta que quería hacer, en este caso, pues un homenaje a la venerable Caterina Coromina, por un lado, y por otro lado, a María Josefa, una santa, apodada del Corazón de Jesús, ambas fundadoras de una institución que se ocupaba de los mayores y enfermos en hospitales y también a domicilio. El caso es que no tenía ni idea de su existencia, pero vinieron en ese espacio de quietud, de eternidad, y así fue como las he conocido, seguramente pues en conexión, ¿no? Con alguna preocupación o algún pensamiento en torno al cuidado de un ser dependiente y una situación particular. Y la verdad es que ya me había estado interrogando en torno al cuidado de enfermos de la manera en que se hace, a mi modo de ver, en la manera que es verdaderamente natural, diríamos, o parece ser que sea caritativa en el caso de religiosas. Me había interrogado si se puede dar ya, en torno a la figura de San Roque. Os voy a leer algo al respecto sobre que escribí durante la pandemia por San Roque, si se puede dar ya hoy día de la manera que uno lo siente en el corazón, si se puede dar ese cuidado. Y el hecho es que es muy difícil que así sea, por una serie de factores. Por un lado, todo lo que son, de lo que hemos estado hablando, ¿no? Todo lo que son estos sistemas, ¿no?, de funcionamiento en el que ya no hay margen. Todo lo que es, por otro lado, la decadencia, ¿no?, del mundo
y de las instituciones religiosas, lo que es en general también el enfriamiento de la caridad, o a veces diría peor, casi su sustitución, ¿no?, por lo social, ¿no? Pues todo lo que es ser voluntario, en fin, el ámbito de la ayuda social, simplemente. Conectado a esto, ya me había ocurrido durante el periodo que estuve intentando rescatar a mi pariente de la residencia y del peligro de la muerte COVID. He escrito un libro sobre ello porque ya tuve una conexión con las órdenes de rescate de esas que han existido, ¿no?, en la historia de la Iglesia cristiana. Pero conecté esencialmente espiritualmente, es decir, con el sentido eterno, ¿no?, de lo que es rescate, auxilio a lo que se llama cristianos, que está connotado mentalmente, pero lo que verdaderamente esencialmente quiere decir. Y bueno, sobre esto se iluminó el pleno sentido de ello y le he dedicado un libro que, como siempre, habla de la medicina del amor con una gran A, y en conexión con este exoterismo, ¿no?, este aspecto exotérico de la Iglesia cristiana y de las religiosas que han actuado en este ámbito, ¿no?, del auxilio a cristianos, o bien en peligro, encarcelados, o a cualquier nivel, ¿no?, físicamente, o a niveles más sutiles, y también directamente al auxilio de enfermos, personas sin asistencia, mendigos, vagabundos, etc. A San Roque, mariscal de la peste, te invocamos 7 veces. A lo largo y a lo ancho, por los siglos que nos separan y por recorrer, peregrino, tierras mediterráneas. Ángel de caridad, quien ve más allá del cuerpo infecto, se lanza sin miedo a atender al Cristo presente bajo todo aspecto. ¿Cómo podremos, oh santo patrón de la medicina del amor, en estos tiempos, extender vendas de libertad y apósitos de compasión, salvando las ciudadelas del control material, las cátedras sanitarias, los diagnósticos falaces y las escafandras humanoides de la escisión suficiente? Nosotros, los analfabetos de la supervivencia, los anónimos sin vestimenta, los solos testigos del milagro, nosotros, los perseguidos y abandonados, nosotros, los puentes. ¿Cómo, depositar el sello de amor más fuerte que la muerte? ¿Por qué en Occidente el asceta es pronto repudiado, el santo puesto en la pira, el caminante encarcelado y negada la mano divina? Ya antes del año 0, el nivel de corrupción confina la santidad al desierto, bosque o cenobio, y limita a la estrella guía y la cueva del nacimiento del testimonio. Solo algunos héroes de la misericordia, fenómenos del corazón cósmico, esparcen su perfume de lirio entre los hoscos campos de batalla mundanal. Salvan de incendios o prisiones de guerra, salvan de invasiones y llagas purulentas, les venere o rechace el pueblo o los poderosos. Ellos sirven a Dios solo. Tal fue San Roque hasta el arresto de la ingratitud y razón de la mentira. Un perro es más fiel y mejor compañía que todo hombre pagado de sí. Así lo muestra la vida. ¿Cómo ocurre esta intercesión, que parece algo que a la mente del hombre moderno habitual, desde luego, le parece una quimera? En base a mi experiencia y mi testimonio, hay algunos ingredientes absolutamente claros, ¿no?, para que eso pueda ocurrir.
y que desmontan también algunas ideas que se pueda tener al respecto, desde luego, porque en mi caso ha ocurrido sin que me lo esperase y en base a ninguna creencia, lo que se llama creencia, ¿no?, previa, ni atracción particular, por ejemplo, por la figura de los ángeles o de María. Era una figura como que yo la veía como culturalmente, ¿no? En todo caso se nos presenta como muy maternal y bueno, las personas igual que no tenemos especial instinto maternal, pues no estamos especialmente atraídos por estas figuras, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Entonces ha sido realmente una completa sorpresa en mi vida y por eso es importante aclararlo. Bueno, desde luego va a facilitar que ocurra o bien que estamos en quietud de alguna manera, ¿no? Porque uno está en retiro de alguna manera, o en yoga, o en silencio interior, puede ser, ¿no? Porque por una situación que lo favorezca, una situación de quietud o de vulnerabilidad ante los acontecimientos, una cierta desnudez o una cierta entrega. Puede ser también en un apuro muy grande de corazón, en pleno ardor de corazón, porque uno, pues lanza un grito, una llamada o una plegaria interior que sea de estilo, ¿no?, colérico o que sea lo contrario. Tiene que haber cierta pureza, desde luego, eso siempre es una pureza en nuestra intención, o ha habido una pureza de pensamiento o una pureza de acto, ¿no?, por ejemplo. Y desde luego puede llamar a porque la intercesión funciona lo mismo con santos, con ángeles, en nuestra tradición, estoy hablando dentro del marco de nuestra tradición, con María o con Jesús principalmente. Entonces va a ser también en relación al asunto que nos está apretando el corazón, o en torno al cual hemos tenido una acción o un pensamiento, o estamos en apuros, algún asunto, ¿no? Entonces, que va a entrar en relación lógicamente con lo que ocupó ¿no?, la vida de un santo, lo que más, ¿no?, en lo que más se enfocó, por ejemplo. En el caso de María, puedo decir que su intercesión se me ha parecido sobre todo en asuntos relacionados con figuras maternas, efectivamente. En todo caso, el principio de la intercesión es el mismo del que hablo en la medicina pura, exactamente, es lo mismo decir mediación que intercesión, prácticamente, ¿no? Esa mediación con lo absoluto. Entonces ahí está el Mesías, el hombre Dios, el Jesús, el Cristo, como María en otra faceta, como los santos, como decía, y como toda la jerarquía, ¿no?, de los ángeles. En todo caso, no es menester, eso que quede claro, una creencia ni una atracción especial, ¿no?, una meditación especial previa en torno a estas figuras. Tampoco un conocimiento, ¿no?, al respecto, y más bien va a acudir ella a ti, va a acudir ese consejo con C mayúscula, no tanto a veces por buscarlo de forma esforzada, sino más bien por rendirse, por vaciarse, y entonces cuando nos puede llenar, pues más que buscar la verdad, como ha dicho algún maestro, creo que el maestro indio de Desjardins, desde luego mejor buscar la no verdad. Y entonces, por contraste, es la verdad más bien que te encuentra a ti, porque hay una desnudez, una honestidad, una sinceridad, un no traicionarse a uno mismo, que va a facilitar que uno mantenga ese espacio verdaderamente disponible para la intercesión con algo que normalmente pues es tan puro que no se mezcla con los asuntos mundanos, ¿no? Entonces esta apertura puede ser por contraste más que por un activo esfuerzo, ¿no?, de mucha práctica espiritual, porque lo veremos en un siguiente vídeo, depende mucho de cómo se haga esa práctica espiritual, puede ser totalmente prescindible, ¿no?, hacerla. Por último, quería decir que esta intercesión o comunicación a veces nunca es un orden, nunca es militar, es verdaderamente, puede ser contundente, ¿no?, o radical, pero siempre se forma de un suave consejo. Pues por ejemplo, es algo así como se puede traducir en ¿estás seguro?
de ir por allí, es siempre como una invitación. Es algo tan fuerte, tan potente, como suave a la vez. En Getsemaní, un ángel del cielo se le apareció para confortar a Jesús cuando se puso de rodillas y oraba diciendo: Padre, si quieres aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entre las ruinas del terrible terremoto de Turquía sobrevivió un niñito con muy pocos años, no recuerdo, una cantidad de días impresionantes, no recuerdo si 12 o algo así, y se le preguntó si había pasado hambre y él contestó: ¿qué va? Si venía cada noche un señor vestido de blanco y me traía la comida. Aunque no me quiero enredar mucho, pero me parece que es una ilustración preciosa que está en un libro sobre el conocimiento alquímico, que es precioso, el libro de la Santísima Trinidad de principios del siglo XV, y allí está muy precisado que María y Jesús son una sola sustancia, encarnada o bien en estado fijo de condensación por la Madre, o en estado espiritual de disolución por el Hijo. Por eso he asimilado, ¿no?, la posibilidad de una intercesión bajo forma de María o bajo forma del Cristo. Bueno, yo lo que puedo hablar es por mi experiencia, y cuando la intercesión se me ha manifestado bajo forma de María, ha tenido que ver con rogaciones o con eventos en torno a un sentimiento relacionado con figuras maternas o maternales. En todo caso, seguimos con el libro de la Santísima Trinidad. En esa ilustración pues vemos el sol, que simboliza a Dios Padre, las 12 estrellas, los elementos en sus 3 manifestaciones. Dice espiritual, Hijo; anímica, Padre; y corporal, Madre. En el lirio de 5 pétalos tenemos dice lirio azul, Saturno, Luna. Ahí está el martirio de nuestro Señor. Y las extremidades, el torso y la herida en el costado son los 7 planetas, los metales, dicho alquímicamente, y las virtudes. Como en las comunicaciones vividas con el ángel, digamos que ¿cómo decirlo? Porque no son consejos, ni muchísimo menos, pero digamos que las intenciones de comunicarte algo en algún sentido es de una suavidad total, nunca es una orden, ni muchísimo menos, y siempre es una sugestión suave que te dice algo así como: puedes hacer lo que quieras, o ¿estás segura de que vas a hacer esto? Entonces te hace ver algo, por ejemplo, o ya sean sueños o a través de alguna aparición de distintas formas, te hace ver algo, lo que va a suponer, por ejemplo, tal decisión que tomaras, o el sentimiento, ¿no?, vivir el sentimiento o la emoción que pudiera provocar en ti. También viene a confirmarte que está allí, que te ha escuchado, o que ha operado tal milagro. O si en un estado de separación aparente con algún ser querido, en alguna situación muy dolorosa, puede mediar, trayéndote una indicación concreta de cómo está esa persona, etc. Es todo un universo lo de la intercesión. Yo no comprendía esto antes ¿no?, como concepto dentro de un credo que se habla de ello, y no tenía ninguna atracción por la figura de María, porque no soy nada maternal a priori, y sin embargo no es necesario cuando hemos transparentado un poquito la mente o el ego, como se quiere decir, y tenemos una vía un poco directa con la conciencia, con el más allá de la conciencia individual. Es
es ella que viene en los momentos en que, eso sí, tenemos ese espacio para recibirlo. Y bueno, no se puede contar aquí concretamente muchas de las cosas porque serían, al decirlas, a uno mismo le suena como si estuviera contando una bola. O sea, es que es increíble, literalmente. Y sin embargo, al vivirlo es totalmente natural. Pero sí que escribo sobre ello. Sí que entre los libros del sol hay un libro dedicado a las contemplaciones y a lo que llamo la mensajería del alma. Y allí hay un repertorio de experiencias de este orden que vienen a dar testimonio de esta suprema realidad, y también las de algún amigo, porque se me confió y le pedí si podía también incluir su testimonio en torno a eventos que son de un orden milagroso desde la perspectiva de las leyes a las que estamos acostumbradas en un orden visible y material. Y nos importa especialmente hablar de esto, y está desarrollado como lo que es, como gran ciencia del alma y del espíritu, y de una forma engarzada a la tradición, desde nuestra experiencia y testimonio propios a través de un yoga concreto, que es el Reiki. Nos importa porque en esta época, como nuestro condicionamiento desde siglos es materialista, y ha habido un gran desalme, y la mayoría de las personas no han transitado, ¿no?, en un ejercicio de profundización del alma, de captación de lo sutil, etcétera, etcétera. Pues hoy día personas, y entre ellos muy respetables y muy conocidos, como Eckhart Tolle, por ejemplo, etcétera, etcétera. Digamos, hay muchas personas que en esta época se están liberando, ni siquiera tomando la vía directa del vedantista, vamos a decirlo así, sino espontáneamente liberándose por un sufrimiento, llegando al culmen de un sufrimiento mental atroz, y pasar del otro lado, ¿no? Es la experiencia ahora de muchas personas, pero eso después quiere decir que no es lo mismo, ¿no? Ser una persona liberada en este sentido no tiene por qué ser un sabio o un santo. Eso parece evidente. Sin embargo, cuando se les consulta, se tiende a considerarlo, por ejemplo, así, ¿no? Y a veces juegan un poquito el juego, y en sus respuestas, digamos que a veces hay un pequeño error que se ha infiltrado en algunos, en el discurso de algunos no dualistas, que si bien han encontrado, quiero decir, la paz que han buscado, a veces tienden a, también igual que los materialistas, a veces a negar aquello que no conocen o por lo que han transitado, o por lo menos, igual no tanto a negarlo en este caso, sino a despreciarlo de alguna manera. Una pequeña menos valoración, pues por ejemplo, por infiltrarse alguna duda o alguna broma, por ejemplo en el terreno de la sanación o de la comunicación, en el dominio astral, con otros seres, etcétera. Y esto es un hecho, y bueno, creo que hay allí una falta de prudencia y una pequeña ignorancia, y unos y otros, digamos, que quieren entender a despreciar algo que finalmente no han transitado, y se está borrando la distinción importantísima en la manifestación entre, por ejemplo, la fantasía y el poder creador, el poder de la imaginación, entre la fantasmagoría del ego y el velo del juego de la ilusión divina, como un Krishna en sus pasatiempos trascendentales, o los ángeles en sus revuelos. Es una distinción fundamental. O sea, es la misma distinción que puede existir entre la quimera o el engaño y la alta magia de los, pues por ejemplo, de los sabios reyes de Oriente, testigos del nacimiento del Cristo, ¿no? La alta magia de sacerdotes, de reyes sabios, la alquimia espiritual, el cuerpo de resurrección, etcétera, y esos grandes misterios. Y están un poco, pues eso, ¿no? Quedan
como anulados o confundidos muchas veces con, bueno, pues con cosas que finalmente, como lo piensan los materialistas, podrían estar cercanas al fraude o a la inocuidad o ligadas a capacidades especiales, etcétera. Y permanece pues una indistinción, que es la que predomina en el materialismo, lo mismo entre esta gente, algunos, ¿no?, de esta gente liberada o no dualista, entre el pensamiento alado y lo mental, o entre lo que llamo la gran terapia con T mayúscula y el conocimiento del dentro, del esoterismo, con eso que está de moda llamar channeling, ¿no?, algo practicado por personas ciertamente con capacidades despiertas de sanación y de medium, pero que se queda dentro del folclore esotérico o del ocultismo y que no tiene verdaderamente relación con la ciencia sagrada del esoterismo y la práctica de la medicina crística o hermética, por ejemplo. Abordo el tema del cuidado a las personas mayores en base a mi caso particular también, en relación a todo lo dicho y vivido a nivel particular, pero para expresar que no conviene vivirlo como una historia personal, sino en conciencia, y que verdaderamente para recalcar que el materialismo tiene una relación racional sentimental en relación con la persona mayor y otras cosas obviamente, pero estamos hablando de esto, y de allí el horror que puede surgir en un momento dado, como ha ocurrido durante la pandemia, que no ha sido solo la desgracia, la tragedia de que han muerto muchas personas mayores en residencias, sino de cómo y por qué han muerto, y esto no se ha hecho verdadera conciencia. Por otro lado, puedo decir desde un caso particular que seguramente se podría extender a muchísimos otros, que en esa situación, que no tienen nada que ver, en realidad no puede justificarlo el caso particular de la pandemia, sino que de base yo pienso que deberían estar prohibidas las residencias como un negocio. Bueno, pues ha seguido presente esa relación en una base capitalista, ¿vale?, respecto al cuidado de las personas mayores, y eso ha hecho que, por ejemplo, he sufrido muchísima desinformación porque el pariente que quise rescatar a la residencia estaba tratado básicamente como cliente. Aunque fuera de manera inconsciente, es un cliente que no se quiere perder. Quiero decir que incluso durante una época trágica en que el ser humano podría despertar un poco, por lo menos a su humanidad. Y por otro lado, a una desinformación que ha llegado a ser tan cruel como para no dar la cara en cuanto las personas se contagiaban, no informar a la familia, quedando informadas estas por el protocolo que se disparaba automáticamente, y recibiendo un miserable mensaje de móvil con el nombre de la persona contagiada, enviada al hospital o al sociosanitario en plan terminal, ¿no? Este es el horror que se ha podido desencadenar, pero todo viene de esa relación racional, sentimental, y que desde luego cualquier experiencia cercana a una persona mayor, esa idea de lo sentimental, porque evidentemente ciertamente puede despertar a una persona mayor sentimientos cariñosos, de piedad, aunque solo sea por su vulnerabilidad, etcétera, pero esa no es la realidad cruda de una relación con una persona mayor que puede estar demente, que puede tener toda su estructura egoica totalmente a flor de piel, por decirlo de alguna manera, y que verdaderamente pueden tener comportamientos agresivos que pueden venir del carácter y de la perturbación mental y de todas maneras de la ruptura, de la red humana y familiar
¿no? En un contexto totalmente global. En todo caso, desde luego, por ejemplo, por ilustrar, ¿no?, que se debe actuar en conciencia, pienso que cuando el impulso de ese rescate, desde luego, no fue ni mental ni sentimental. Entonces, pero sí recibía muchos mensajes de orden mental, ¿no?, por parte de mi entorno, es decir, si uno está seguro, eso es muy difícil, o bien sentimentales, ¿no?, de orden sentimental, es porque es un ser querido. No, eso no basta. Cuando es un acto de conciencia que se impone, no es solamente porque se trata de un ser querido, muy al contrario, pienso que es una oportunidad a través de una persona conocida, a través de lo que se nos presenta en la vida, de actuar sobre un problema que toca a la humanidad por entero. Entonces, desde luego, vemos ese racionalismo en el cuidado y en la cura de las personas mayores, en el que están ausentes la conciencia, el amor y la caridad. Y se pretende cuadrar en criterios sanitarios, científicos, de sociabilidad, pues porque, por ejemplo, cualquier informe de residencia sobre un pariente, verdaderamente a ojos de la sabiduría o del sentido común, son verdaderamente aberrantes. Se llega a la aberración de como si fueran, ¿no?, en base a una desatención de lo real y de lo profundo, ¿no?, se les quiere cuadrar en esos criterios. Pues ha participado o no ha participado de tal terapia, en fin. Y conducidos también como un rebaño, sin duda, con buenas intenciones, pero verdaderamente es un enfoque racional, sentimental. Y, por ejemplo, es mucho mejor trabajar en esa época de nuestra vida cercana a la transición y a la muerte, desde luego, mejor que distraerse aprendiendo cuando todavía se tiene un poco de cabeza, aprendiendo a manejar el ordenador, o que lo uno no sustituya a lo otro, en todo caso, que no falte lo esencial, que es tratar de despertar a quien se es realmente al final de la vida y hacer o ocuparse en cosas de orden un poquito más profundo. Eso, por ejemplo, es más importante que lo otro, y podríamos poner una infinidad de ejemplos. Resumiendo, actuar en conciencia implica percibir que cuando se cuida a una sola persona, si es con yoga, tal y como lo hemos definido aquí mismo, se percibe que se está al cuidado de la humanidad entera, y que no es uno, también esto, que no es uno el que está actuando, no es la persona, no somos el hacedor. Por eso finalmente es fácil y por lo tanto no hay ningún mérito personal en cumplir con la auténtica responsabilidad, y desde luego no es la de orden cívico, ni siquiera familiar, de sangre. El racional sentimentalismo es como la excrecencia desarrollada sobre la verdad desnuda, a veces cruda, de la realidad, de las relaciones realmente humanas, que es muy fácil tapar, precisamente, y tramar por encima en el consenso y utilizando a personas vulnerables, pues toda la mentira para seguir con una biografía feliz o con una pátina de responsabilidad, seriedad, salud, etc. Ahí está profundamente un tema que evidentemente es el de la falsa responsabilidad, el de la falsa seriedad, la de una bata blanca cuando se ha sustituido a la inmaculada operación de una medicina que tiene componente sagrado, que es la del papeleo, que se ha sustituido a un pacto de manos entre seres humanos, que es la de las lentes que cubren unos ojos que solo miran hacia afuera, de unas togas independizadas del orden universal en su justicia. Entonces, cerrando el bucle, véase cómo los estados pueden querer pretender
sustituirse a la custodia universal. Todo esto no está dicho para cambiar el mundo, sino para parar de querer hacerlo tanto como de no querer hacerlo. Y ver en qué pone uno la energía, tener conciencia. El control es lo opuesto al amor, y un orden social sin amor es violencia. En el modo de funcionamiento racional sentimental, desde una intervención policial a una campaña institucional solidaria, de protección a los vulnerables o cualquier cosa por el estilo, hay soberbia, hay frialdad y puede haber hasta daño, como en cualquier sistema, incluido el sistema sanitario. Y todo esto es armadura, es un constructo egoico, y la salida al mal es depositarla en conciencia. No hay salida en los aconteceres, no hay control sobre el mundo ni sobre la vida. Y no hay remedio ni con la mejor de nuestras voluntades, sino en la fe del solo remedio. Llámesle orden universal, ley de amor o evangelio de libertad. Búsquesele y sígasele independientemente de las circunstancias de nuestra vida, sean preciosas o nefastas.